Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 1 de septiembre. Qué gusto que usted puede estar comenzando el mes con nosotros en un nuevo viernes de análisis político. Y es que no podemos dejar de lado todo lo que se ha hablado en la semana con respecto a la encuesta de la Gavidia. Sí, la encuesta disruptiva. ¿Cuáles son los enfoques, cuáles son los criterios que se tienen en torno a con cuánto puede ganar Nayib Bukele si los partidos de oposición tienen una esperanza de poder darle vuelta a un posible resultado negativo? ¿Cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa? Y además, ¿cuál es la opinión de la gente con respecto al mismo presidente? Sin más, lo hablaremos con nuestros analistas, nuestros invitados, el señor Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald Umaña, ¿qué tal? Buenas noches, caballeros. Se nos hizo bastante famoso en toda la semana. Rico y famoso, Fernando, ¿viste? Gracias por la invitación, Fernando, muy amable vos. Es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar, mi futuro diputado de San Miguel. No le pierdo la fe, pero sobre todo es un gusto estar con ustedes en sus hogares. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Bienvenido. Pues la encuesta dice que ni yo voy a votar por mí mismo, que realmente lo estoy pensando, como me conozco muy bien. Por eso te dije, te tengo fe. Ah, sí, claro. Sí, hoy es de fe casi todo. Hoy es de fe. Bueno, claro. También vamos a hablar de fe en este programa, que es lo más importante. Bueno, pero eso todavía no toca. Así que arrancamos con el programa y vamos con ese primer punto, que es en cuanto a la intención de voto. ¿Cómo se posiciona el presidente Bukele con respecto a las demás fórmulas presidenciales? Vamos a comenzar con, vamos a pedir a la producción si nos puede poner esa primera diapositiva para que nosotros comencemos a analizar qué es lo que le da ese resultado al presidente Bukele con esta primera encuesta. Vamos a ver, 68.4% y su más cercano contrincante, que sería la Fórmula de Arena, con 4.3%. Y claro, no hay que dejar de lado que casi entre el voto nulo y la abstención tenemos casi un 19%. A ver, Ronald, a usted, como uno de los líderes de oposición, ¿esto le parece desalentador? ¿Le parece pertinente? ¿Es tal cual lo que se espera en una encuesta? Mira, a mí me parece lógico. Primero quiero felicitar al doctor Picardo y a la Gavidia por haber hecho una encuesta tan buena como esta, ¿verdad? Porque esto nos sirve a personas como Marvin o como yo para hacer análisis y para tener realidades, ¿verdad? Porque claro, si me ponen a la Mitofsky o a la Gallup, pues obviamente ni las leo, ya ni las veo. Pero esta sí es muy seria, muy buena. Lo que aparece en ese cuadro, esto es el resultado de esos partidos que rompieron la unidad que buscábamos. La sociedad civil propuso una única fórmula a la candidatura presidencial. Coalición de los partidos políticos para llevar esa fórmula. Los partidos políticos de oposición, ¿verdad? Los de oposición para llevar esa fórmula. Y la sociedad civil, pues nos comprometíamos a empujar ese proyecto. ¿Usted sigue siendo de la idea que la fórmula del FMLN y de nuestro tiempo deben renunciar? Claro, pero es que la del FMLN no es una fórmula de oposición. Estemos claros. Usted dice que es afín al gobierno. Ellos son afines al gobierno, sí. José Luis Merino está aliado con Nayib Bukele y el chino es de José Luis Merino y ahí no hay vuelta de hoja, a menos que renuncie. Entonces podría empezar a pensar yo que ellos cambiaron de opinión o de bando, ¿verdad? Pero la de nuestro tiempo, si ellos fueron los que nos jugaron mal en esto, si nosotros estábamos bien haciendo la unidad, habíamos luchado muchísimo con José Miguel Fortín Magaña porque se diera la unidad, porque esa hipótesis planteada por nosotros se llevara adelante. Pero salió ahí nuestro tiempo, muy inteligente, se fueron con un grupo que se llama Sumar,
y presentaron la fórmula a espaldas nuestras. Salieron por la puerta de la cocina a hacer eso, mientras nosotros estábamos discutiendo para al día siguiente sacar la fórmula de consenso entre todos. Fue ahí cuando nos retiramos todos de esa fórmula. Hoy ven los resultados, hoy ven lo que hicieron, hoy ven el daño que se hicieron solos. Van a desaparecer como partido político, van a perder el único diputado que tenían. Y le han dado la oportunidad a Nuevas Ideas de ganar la presidencial fácilmente, ¿verdad? Y de tener los 60 diputados. Pero eso es importante que suceda hoy. Por eso me encantó la encuesta. Hoy que vea nuestro tiempo el daño que se hizo solo, el daño que le hizo a todos los partidos, a toda la oposición. Escuchando a Ronald. Solo terminen esto. Porque con esto no te estoy diciendo de que con las unidades íbamos a ir a ganar, no, pero íbamos a hacer una pelea decente. ¿Por qué crees que ese 20%, 18% es verdad, de los que no votan? 20%. ¿Por qué crees que es tan alto? Porque no están de acuerdo con nadie, hombre. Es la segunda fuerza política. Es la segunda fuerza política. No quieren a ningún partido político, a ninguno ni a ningún candidato. ¿Me entiendes? Mirá, no quieren ni a Nuevas Ideas. ¿Viste? 4.5% Nuevas Ideas. Es un partido acabado, liquidado, podrido. ¿Me entendés? Esto se lo debemos a los que rompieron la unidad que veníamos trabajando desde hace como 1 año y medio. Es que yo encuentro un proceso. Yo soy secretario departamental de un partido político. Que no es de oposición. Y una de las cosas que he tratado de hacer, fíjense, porque para mí la mejor venganza en política es no ser igual a los que han estado manejando la cosa pública. Esa es la mejor venganza. Y el mejor mercadeo también. Es no ser antidemocrático, hay que ser incluyente, hay que tener una gran paciencia con los diferentes intereses que hay y tolerancia. Exacto, y tratar de administrar las diferencias lo más que se pueda. Y yo siento que todas esas características de la vieja escuela en la política salvadoreña, que son la de que si no estás conmigo, estás en mi contra, de que sos oreja, que sos infiltrado, que si no pensás conmigo hay que sacarte, que te caballo de Troya, que te boicoteo si vas de candidato porque es peligroso, agarras poder y me quitas. Todos esos elementos culturales de la política salvadoreña estaban todavía presentes a la hora que la oposición quiso negociar una fórmula única. ¿Ustedes se reunieron alguna vez con José Luis Merino, ya que dicen que es el dueño del FMLN? No. Entonces, ¿por qué saber si nunca se reunieron con él, que es el dueño, pues como usted dice, o con la cúpula del FMLN para tratar de hacer una coalición, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? En serio, de que ellos no pueden... Porque el punto, fíjense bien, a mí, por ejemplo, la posición que ha tomado el PCN me parece la más correcta, que va a llevar candidatos a diputados y candidatos a alcalde y candidatos al Parlamento Centroamericano. Pero no va a presentar una fórmula presidencial y deja en libertad a sus bases. Pero es que es una falacia. No puede estar diciendo eso. Pues sí, pero déjeme plantearle eso. Eso era el logro de Arena y del FMLN, que tenía que haber logrado esos bloques de la sociedad civil que querían una candidatura única. O sea, no es, siento yo, estimado, lo decía William Churchill, no se hacen amigos tirando bombas. Claro. En alusión al bombardeo que los nazis hicieron sobre Londres. Entonces yo creo que no se hace una alianza general acusando a los otros dirigentes de los partidos políticos de estar alineados o de ser malos o de no ser tan buenos como yo. Porque lo que había que lograr en Arena y el FMLN era eso que ha hecho el PCN, que solo participara en diputados y alcaldes y parlasen. Y apoyar a Bukele. No, y que no presentara fórmula presidencial. Eso hubiera sido el éxito, digamos, ¿verdad?, del FMLN, de la sociedad civil, no unir a Arena y al FMLN, pero sí lograr de que ellos,
no presentaran una fórmula y que la fórmula de la sociedad civil quedara, si usted quiere, ya con los partidos Vamos a Nuestro Tiempo, que eran, digamos, los menos desgastados en este aspecto de la desconfianza de la población hacia los partidos políticos, pero usted no logra que el FMLN diga, vaya, está bien, no vamos a presentar fórmula, lo vamos a consultar a las bases y que las bases decidan eso. No logra esas simpatías, esas alianzas, esas conformidades de la militancia del FMLN, que es una militancia que cree que puede ganar, más allá de que usted diga de que está o no alineada con el presidente, pero no se convence hacia la gente. O sea, usted no llega a pedirme un favor. Pero está hablando cosas que no sabes, hombre. No, parto del hecho. Cuando le pregunté si se habían reunido, usted dijo que no se habían reunido con José Luis Merino. A partir de ahí, ¿por qué decir que el FMLN... Estás hablando cosas que no sabes. Pero que usted me dijo que no se había reunido con él. Si es que no nos hemos reunido con él y nunca pedimos reunirnos con él. ¿Y no era el dueño del FMLN, pues? Espérate, pues sí, espérate, que hablas cosas que no sabes. No, o sea, mira, en base a lo que usted el FMLN está dividido en dos partes. Yo siempre he llamado los rosados, los rosaditos y los rojos, ¿verdad? Nosotros con los rojos nos hemos reunido siempre. Ellos no querían llevar candidatura. Entonces esa es una crisis de partido que tiene el FMLN. Por eso te lo explico, para que no estés hablando cosas que no sabes. Entonces, los rosaditos, que son los de José Luis Merino, ellos no se quisieron reunir con nosotros. Es más, el secretario general, el exalcalde de Santa Tecla, quedó en reunirse y no llegó. Entonces era estéril siempre hablar de una fórmula de unidad. Entonces había que concentrarse. Pero déjame hablar, yo te voy a hablar muy bien a vos. Había que concentrarse, había que concentrarse entonces en diputados y alcaldes, porque la fórmula presidencial le voy a dar la entrada del segundo bloque. Sí, mejor que termine después. No, solo eso era. Vámonos a la pausa comercial y volvemos con el análisis de Ronald Umaña. Volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este análisis respecto a la encuesta disruptiva. Ya escuchábamos el análisis de Marvin Aguilar y lo que Ronald intentaba contestar respecto a, mire, ¿se han reunido o no se han reunido? Se le cuestionaba a Ronald. Pero ahora le cedo la palabra, caballero. Bueno, mira, es importante hacer bien el análisis, porque claro, Marvin se equivoca porque no conoce la realidad de la sociedad civil. Él es miembro de un partido satélite de Bukele, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva analiza lo otro. El FMLN son dos, ¿verdad? Los históricos, los rojos y los rosaditos, que son los que son de José Luis Merino. Y él controla las estructuras formales del partido. No controla el partido, porque lo que tú dijiste de la base fuerte del FMLN, eso es cierto. Pero esa base está con los rojos, con los que nosotros habíamos hablado. A los otros los invitamos para que no dijeran después que no buscamos la unidad. Y no llegaron. Dijeron que iban a llegar y no llegaron. Cuando vos decís que la sociedad civil no tenía claro de que no se podía conseguir la unidad porque no se iba a conseguir al FMLN, claro que lo sabíamos. Si el FMLN es otro partido más satélite de Bukele. ¿Me entendés? Entonces sabíamos que ellos no iban a estar. Cuando hablábamos de oposición, hablábamos de Nuestro Tiempo, hablábamos de Vamos y hablábamos de Arena. No había más partidos de oposición. Bueno, y hasta ahora creo que no los hay todavía. ¿Cuál era la idea? Que uno de esos partidos, Nuestro Tiempo, vamos a llevar a la representación del candidato. Que Arena no llevara, y quiero decirte, que Arena había aceptado inclusive no llevar candidato para apoyar esa fórmula de la sociedad civil. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Que entonces vinieron los de Nuestro Tiempo, muy vivos, así, la timalada del chucho, como decíamos en el pueblo, y cuando vieron esto dijeron que no, que la fórmula de ellos iba y punto, y si queríamos nos montábamos al barco y si no, no. ¿Verdad? Entonces se fueron por la puerta de atrás y fueron, según ellos, a imponer eso.
y según ellos, en su ignorancia política, pensaron que todos íbamos a salir corriendo detrás de ellos. El lunes, eso fue viernes, sábado la presentaron, lunes ya no tenían ningún aliado, ninguno. Habían perdido a la Alianza por un El Salvador en Paz, habían perdido al bloque de resistencia y rebeldía ciudadana, habían perdido a la coordinadora de masas y habían perdido a la resistencia ciudadana. Se habían quedado solos, sin sociedad civil. Les quedó el grupo más pequeño, que era Sumar, ¿verdad? Y el partido más pequeño, que era Nuestro Tiempo. Entonces calcularon mal y arruinaron todo. Pero hoy, por eso me encanta la encuesta, hoy se dan cuenta que le hicieron daño a la unidad, le hicieron daño al pueblo y se hicieron daño a ellos. Ahí está, se suicidaron. Ellos no van a sobrevivir. Ellos van a desaparecer como partido político, ¿me entiendes? Van a perder el único diputado que tenían. De haber llevado una sola candidatura presidencial, yo te aseguro que aún con la fórmula de Hunt, que la vamos a ver más adelante, no sé. Una candidatura hubiera arrastrado diputados. Sí, hombre, una única candidatura. Porque ¿qué es lo que pasa en el fondo? En el fondo lo que quiere decirnos la población cuando vemos que la segunda fuerza política son los que no quieren votar, es el ausentismo, es que no quieren a ningún partido. No, si eso se hace bastante. Que no quieren a ningún candidato. Y que ven en tanta fórmula una especie de gañadería, ¿no?, de los políticos. Son gañanes. De que no se pueden poner de acuerdo para dos, sino que cada quien quiere Lo ver único cómo que raja. podría haber cambiado el escenario era la unidad. Y ojo, que en la encuesta no están todas las fórmulas. Sí, Sí, faltaba. sí. Sí, porque hay como 7, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso hubiera cambiado el escenario. Porque es cierto, la gente, muchísima gente no quiere el FMLN, muchísima gente no quiere Arena. Pero no se podía decir lo mismo ni de Vamos ni de Nuestro Tiempo, que son muy nuevos. Ahora depende, porque con esta actitud, yo le voy a decir algo. El problema de Nuestro Tiempo no es que no tengan estructura, porque se ha demostrado que la estructura puede ayudar y no puede ayudar. El problema de Nuestro Tiempo es que se centraliza todo en San Salvador. Igual que Vamos, hombre. Por Claro. eso digo, Entonces, la unidad hubiera cambiado todas las percepciones políticas que ahora existen, de la atomización de los partidos. Si hubiera usado las fuerzas Sí, de yo hace todos unos en lugares. 4 años quizás hacía un análisis después que Arena después que se había roto el bipartidismo, que aquí lo que había ya era una crisis de partidos políticos. ¿Verdad? Que lo que faltaba es que colapsara. Hoy colapsó. Es que con esto ya no van a haber partidos políticos. Bueno, aquí quedamos. faltaba que se concretice el 4 de febrero. Sí, lo que pasa es que estamos hablando hoy de la encuesta. Hipotéticamente. Claro. Aquí quedaría un único partido. Aquí quedaríamos en una sociedad con un único partido político. Ya vamos a ir a eso, pero antes que otra cosa, Marvin, entre múltiples comentarios que la gente hacía en los días anteriores es, mire, pero ¿será que pueden analizar la diferencia entre el apoyo al presidente Bukele y la intención de voto? Porque mire, es que, dice la gente, el apoyo refleja que hay un 97%, pero la intención refleja un 68%. Pero aquí va la cuestión, pero el apoyo en cierta forma no se debería reflejar también en una mayor intención de voto hacia el presidente. No, ¿Cuál es es la diferencia? que el presidente tiene, digamos, una intención de voto alta, ¿no? Oscila entre el 60 y el 70. Sí, claro. O sea, ¿verdad? Cuando ya ves la intención de voto para Nuevas Ideas, cae más de la mitad. No, esa es como la importancia. La intención de voto para la bancada CIAN es el 35%. Entonces, si te fijas, es casi la mitad, ¿no? ¿Verdad? De lo que apoyan al presidente. O sea, Y la de alcaldes no la sacaron, ¿verdad? Sí, hay también de alcaldes en la encuesta de la Esa es vida. la mitad de los diputados. Sí, lo que pasa es que solo cabeceras parece ser que encuestaron. Pero lo que ves ahí es, primero el resultado de la encuesta a mí me parece
que es lógico, porque se encuesta por banderas. Y las banderas, en este caso los partidos políticos, están desprestigiados, lo hemos hablado. No es el momento, se ha dicho muchas veces ya, de los partidos políticos. Pero Nuevas Ideas, que podría resolver el problema de la crisis política, haciendo más fácil que haya diputados no partidarios, ¿vea? Que eso es lo que también no están respondiendo, no está a la altura Nuevas Ideas de eso. Y lo peor que podría hacer Nuevas Ideas es quitar, por ejemplo, el rostro. Vea, como ya vio que todos los partidos están desgastados con bandera, vea, y solo el de él sale arriba, incluso, vea, que esté desgastado con un 35%, entonces lo peor que podrían hacer es hacer una reforma electoral, que pueden hacerla, y quitar las banderas, quitar los rostros de la papeleta de diputados. Deberían de hacerlo. Pues sí, pero eso va a quebrarse, digamos, a todos los candidatos, porque frente a la solución a esta encuesta, ¿cuál es? Es decir, porque hay una cuestión, ¿va? El problema de los políticos es que no saben cuál es el problema. Sí tienen la solución, pero el problema es que no saben cuál es el problema. Pero no saben a qué le están dando solución. Sí, exactamente. Entonces, es una frase de Chesterton, ¿verdad? Del escritor. Entonces, el punto es ese. La solución, ¿cuál es frente a esa encuesta? El candidato, ¿verdad? El candidato. Es lo que yo he llamado, es la persona, no es el partido, es la persona. En ese sentido, los partidos lo que deberían de hacer es, si se pudiera, si tuvieran esa visión, readecuar los candidatos, alcaldes y diputados, para ir creando liderazgos locales, que nadie se ha preocupado por crear liderazgos locales, y los que ya están desgastadísimos, unos vinculados al narcotráfico, otros vinculados a la corrupción, entonces, y que son los caudillos de los pueblos. Entonces hace falta una regeneración de estos liderazgos ¿Creen locales. ser los caudillos? Sí, claro. Bueno, no, pero como tienen recursos y clientelismo político, vamos a resolver después de la pausa. A mí me da risa cuando dicen, ¿verdad? Por ejemplo, el PDC en San Miguel está fuerte, y lo achacan al liderazgo de el diputado que tiene, el único diputado que tiene el PDC a nivel nacional, que es de San Miguel. Cuando tú andas viendo que está en campaña adelantada, que está regalando ropa en sus mitines que ella hace, que son sus reuniones, que eso que se le está acusando al diputado Romero de haber trasladado fondos a la cuenta de su esposa, es algo que debería de investigarse también con los diputados en general en San Miguel. ¿Porque el de San Miguel lo hacía o qué? Hay que investigarlo. ¿Verdad? Una fiscalía independiente investigaría también esas cosas. O sea, y una serie de promesas que se hicieron hace ya 9 años y que no se han cumplido. Y que no se han cumplido. Entonces, y eso es, digamos, la gran fortaleza de ese partido de San Miguel. Entonces, no, hay caudillos que están equivocados en creer que son caudillos, pero que lo siguen siendo porque tienen esa estructura clientelar y el dinero para hacerlo. O sea, su ONG Itexal, por más que él diga que ha renunciado a eso, está recibiendo de fondos del Estado $250,000, que habría que auditarlo, ¿verdad? Cómo se han manejado, así como se han auditado las otras ONGs. Entonces, frente a eso, ¿cómo vas a competir? Eso. Frente a esos recursos, ¿cómo competís? Entonces, esas situaciones son las que yo podría decir que la oposición debió haberse concretado a la Asamblea Legislativa y hacer a un lado, bueno, Ronald, comentábamos antes del programa, un hecho histórico. Si es que el PDC lo hizo en la elección del presidente Julio de Alberto Rivera, decidió no participar en la presidencial. En la presidencial, y ojo, es la primera vez que se cambia la fórmula de que antes el que ganaba todo se lo llevaba todo en la Asamblea Legislativa, y Julio de Alberto Rivera, buscando
no solo la legalidad, ¿verdad?, que le daba la Constitución y todo el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, todo que lo tenía. Consejo Central de Elecciones. El Consejo Central de Elecciones, que lo tenían a su favor, que esa era la legalidad, buscando la legitimidad. Es que peor que eso, era una dictadura. Exacto. Llamada tal cual, ¿verdad? Sí, una dictadura militar. Pero entonces Julio de Alberto Rivera necesitaba, el PCN necesitaba legitimidad. ¿Y quién le da la legitimidad a un presidente, a un partido? Incluso a un partido único. La oposición. La oposición no te la da nadie más. Son imbéciles los youtubers y todos esos que critican y se burlan de la oposición como que quisieran que no hubiera, cuando quien da legitimidad al otro es la oposición. Vamos hablando, Marvin. Y en ese sentido, el PDC en la elección de Rivera no participa en las presidenciales. Rivera se va de candidato único. Participan en las elecciones de alcaldes. Y le costó ganar a Rivera. Claro, claro. Y ahí entran por primera vez 7 diputados, creo, ¿verdad? 7 diputados de la oposición por primera vez. Y corríjame, es la vez que Napoleón Duarte gana la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Sí, que empieza a ganar. No, ahí es después. Es después. Okay. Entonces, pero ahí empieza la carrera de Napoleón Duarte. Vea, con esa apertura que hay. En ese sentido, creo yo que la oposición debería de irse a leer la historia y entender que a veces hay que hacer, decía Lenin, retiros tácticos para poder después llegar a lo otro. Ese es quizás mi planteamiento, sin saber obviamente las interioridades de las conversaciones que se dieron. Bueno, y hablando de planteamientos, veamos cómo quedaría la próxima Asamblea Legislativa. Tras la pausa comercial, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el análisis de la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia. Continuemos ahora con la parte de los posibles candidatos, los posibles diputados que van a conformar la próxima Asamblea Legislativa. Vamos a pedir a la producción que nos ponga esos resultados de que para muchos no es realmente una sorpresa. 58 de 60 diputados, dándole un diputado o diputada a Arena y un diputado o diputada al FMLN. Pero menciona el doctor Oscar Picardo. Esto es sin contar el voto del exterior, el voto de la diáspora. Eso quiere decir que en efecto Nuevas Ideas puede lograr los 60 diputados, los 60 curules. Esto para muchos significaría algo bueno porque dicen, mire, es que se va FMLN, se va Arena, se van los mismos de siempre. Pero también hay que tomar en cuenta que todos aquellos partidos que han apoyado a Nuevas Ideas en estos últimos 3 años también se van a ir. ¿Por qué? Porque Nuevas Ideas prácticamente no los necesita por muchos que estos le apoyen. Nuevas Ideas no necesita estos partidos. Entonces vamos a pedir a la producción que nos ponga en pantalla esta encuesta y vamos con el análisis de Ronald Umaña. Mira, eso de quedarse como partido único, yo quisiera ver que tuvieran los 60 diputados. ¿Usted quisiera que los tuvieran? Sí. ¿Y eso, Ronald? Sí. Es más, yo creo que Arena y el FMLN deberían de pedirle a los votantes que no voten por ellos, para que tengan los 60 diputados Nuevas Ideas y que se den cuenta lo que han hecho. Y que el pueblo se dé cuenta de lo que le han hecho, lo que les ha hecho este partido. Es más, yo les voy a pedir a todos los ciudadanos... ¿Que voten por Nuevas Ideas? No, que cuando... Sí, que voten por Nuevas Ideas, que cuando vayan a votar... Usted lo ha dicho. Que le tomen foto al voto y que la guarden. Que la guarden. Para que se recuerden el daño que le han hecho a nuestro país, a nuestra patria. Y que cuando esté sufriendo este pueblo... Saquen la foto esa y se recuerden y sepan que los culpables son ellos. Y vamos a ver aquellos que tendrán valor de decirle a sus hijos, mira hijo,
yo fui uno de los criminales políticos en este país. Yo fui, aquí está la prueba, ¿ves? Cuando ya la culpa los avance, ¿me entendés? Porque esto que están haciendo es parte de todo el fraude montado, de la destrucción del sistema de partidos políticos. Vamos a ver, ¿en qué se basa una democracia? ¿Cuáles son las dos grandes columnas por las cuales se construye un edificio democrático? El libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, ¿verdad? La justicia, el sistema de justicia. El sistema de justicia está destruido y la prensa, la libertad de expresión está destruida. Y después de eso está destruido el sistema de partidos políticos. Aquí no hay democracia ya. Aquí estamos en una dictadura. Y hoy van a confirmar la dictadura. Porque esto que va a pasar no es que van a legitimarse ellos. Por eso cuando Marvin dice que Julio Rivera fue muy inteligente al plantear la fórmula de cocientes y residuos, que es la fórmula más democrática que existe en la tierra para distribuir diputados, estos la tiran a la basura y adoptan la de Hans. Pero hay que ver y hay que entender, Julio Rivera era parte de la dictadura militar con el PCN y hizo eso porque quería legitimarse. La voracidad que tienen y la mentalidad que tienen no les permite ser inteligentes para pensar como un Julio Rivera, sino que agarraron esa fórmula y la tiraron a la basura. Hoy vamos a entrar en una situación terrible, partido único. Solo recuerdo a Stalin también, partido único en Rusia. Don Adolfo Hitler, partido único, el Partido Nacional Socialista de la Alemania nazi. El fascismo, va. El fascismo, don Benito Mussolini, ¿verdad? Fidel Castro ahí. Dice Marvin que en Nicaragua hay oposición política, solo que si no estás a favor de Ortega te meten preso, ¿verdad? Pero la permite en el Parlamento. En el Parlamento la permite, ¿me entendés? Entonces, a eso hemos condenado a este pueblo, a eso. Por eso yo señalo a los que rompieron la unidad política, porque ellos hubieran vivido de esta unidad política, hubieran sacado sus diputados, hubiéramos tenido, qué sé yo, con aquella fórmula, pues, unos 15 o 20 diputados al menos en la Asamblea Legislativa. No, en esta encuesta el doctor Picardo hace un ejercicio con la fórmula de Home y la fórmula eso de quería Harry. llegar con usted, Mami, si puede explicarle a la ciudadanía en qué consiste el método. Aquí has aplicado la fórmula de Home. O sea, Nuevas Ideas sacaría solo con la votación nacional 58 diputados, Arena en San Salvador sacaría 1 y el FMLN en San Salvador sacaría 1 diputado también. Pero como el voto de aproximadamente casi medio millón de salvadoreños en el exterior se va a concentrar en San Salvador, y asumiendo que esa mayoría va para Nuevas Ideas, va de los que voten, Arena perdería el diputado y también el FMLN por el voto en el exterior, asignándole 2 escaños más a Nuevas Ideas, quedándose Nuevas Ideas con 60 diputados de 60 posibles que se pueden obtener. Vale, eso, hasta ahí yo no encuentro inconstitucionalidad. Que el pueblo decida darle a un partido esa cantidad de votos. Sería legítimo, sería legal. Es legítimo, porque es el pueblo el que lo ha hecho. Pero el problema es en la fórmula de Home. Vea, la inconstitucionalidad está en la fórmula de Home, porque precisamente el artículo 85 de la Constitución establece que no puede haber partido único. Y alguien me dirá, pero es que van 13 partidos, no hay partido único. Sí, claro, pero solo uno gana, que fue precisamente lo que Julio de Alberto Rivera evitó, porque antes de eso había partidos políticos, pero nunca podían accesar al poder porque siempre ganaba el PRUD, antes Pro Patria, y el PCN, que Julio de Alberto Rivera es el primer presidente del PCN, dice, esto ya no puede continuar así, que si yo gano
San Salvador me llevo los 15 diputados. ¿verdad? Sí, todo. Así era. Entonces. Así era. Si sacaba más votos se llevaba todo, hijo. Sí, o sea, vos podías sacar 20,000 y el otro 19,000, pero vos te llevabas todos los diputados del departamento. Entonces digo, yo necesito legitimidad. Y la legitimidad me la va a dar la oposición. Eso es pensar, e incluso él no podía ser candidato a presidente y hubo que cambiar la constitución para que pudiera ser candidato a presidente. O sea, es decir, el tipo dijo, vaya, vamos a cambiar la constitución para que yo sea, pero también tengo que ceder por este lado. ¿Y qué fue lo que tuvo que ceder? Para que la olla de presión no saliera volada. Permitir que la oposición tuviera voz en la Asamblea Legislativa. 6, 7 diputados y alcaldías. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Entonces, no lo incluso, fíjate bien, mira lo que hizo Julio Alberto Rivera. En esa elección ganan por primera vez las mujeres alcaldías. Porque no podían ser las mujeres, fíjate de lo que veníamos. Las mujeres no podían ser candidatas. No podían ser candidatas. Entonces se arregla eso en el 50 y es hasta ya entrado los 60 que ya las mujeres deciden animarse a ser candidatas a alcalde. Entonces, si te fijas, hubo una especie de apertura dentro de una candidatura única, porque el PCN entendió eso, que no podías tener todo así, porque eso era, una cosa de un estallido social tarde o temprano. El problema está entonces en que aprobas una fórmula que no permite en el ejercicio del poder el pluralismo. Porque el pluralismo... Y eso es constitucional. Exacto. El pluralismo, el partido único no solo es para competir, es que también es para el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué vas a tener en la próxima elección 2027 con esa fórmula? Que nadie va a participar. Porque ¿para qué vas a participar si no ganas? ¿Para qué, pues? Entonces, ya al final solo va a ir un partido, pues. Solo, o sea que para ser candidato vas a tener que irte al partido que siempre gana. Entonces, aquí ya estamos viendo de cara incluso a las elecciones del 2027, que tener 60 diputados ahí, claro, nadie va a querer participar dentro de... Pues sí, por eso le pregunto. O sea, y pues sí, o sea, ¿y para qué vas a participar? ¿Para qué? Si no vas a ganar, pues... Aunque hay un desgaste. ¿Y para qué si la fórmula hace que el que saca más se lleva todo? La fórmula te mata. Pues sí, o sea, va a haber que esperar hasta que ya nadie lo quiera, hasta que los porcentajes sean al revés. Que haya departamentos que Nuevas Ideas tenga 0% para que los partidos puedan tener opciones de ganar. Y voy a esto. Perdón, que quiero terminar la idea. Rapidito. Porque alguien puede decir que yo estoy haciendo un escenario catastrofista, ¿va? Que yo estoy apocalíptico. Vamos a ver. Hay como 50 países en el mundo que tienen la fórmula de Hunt. En ninguno. A excepción de Venezuela, ¿va? Que también la utiliza. En ninguno un partido político se ha quedado con el control de la Asamblea Legislativa. Total. Ni uno. España, Bolivia, Guatemala son ejemplos que puedo citar donde se aplica la fórmula de Hunt, pero ahí la oposición tiene representación. ¿Por qué? España tiene la fórmula de Hunt, pero las autonomías como Cataluña, País Vasco, el país gallego, tienen sus propios partidos. Son como un país dentro del país, ¿verdad? Son países. Exacto. Y esto los hace que manden sus representantes al Senado. Eso hace que partidos pequeñitos del País Vasco, que sacan 2, puedan ser hoy decisivos para que Pedro Sánchez, que quedó en segundo lugar, y que al sumar todos los congresistas lo elijan presidente de España. O sea que va a gobernar el que quedó en segundo lugar y no el que ganó las elecciones, que es Feijóo. Entonces, y esa es la fórmula de Hunt. Permite que los chiquitos lleguen. Claro, el PP y el PSOE sacan 120, 130 a nivel nacional, pero los chiquitos entran también en sus autonomías. Y se vuelven fundamentales ahora. Bolivia. Brevemente. Bolivia bicameral. Sí. El partido de Evo Morales saca 137 diputados
pero allá en la legislativa. Pero en el Senado. En el Senado pierde. Saca 12, ¿verdad? Y los partidos de oposición, que allá en este caso es más regional, porque está lo que se conoce como la media luna, ¿verdad? Que es la derecha, que es blanca, ¿verdad? Racista, y el gran bloque indigenista, ¿verdad? Que ese es el punto en Bolivia, ¿no? La polarización es así. Guatemala tiene la fórmula de Hong, pero tiene la plancha nacional, que elige 33 diputados, y ahí entran los chiquitos. Ahí entran todos. Es posible que el partido de gobierno, los partidos grandes, se lleven el gran bloque de diputados departamental, pero en la plancha entran los pequeños. Aquí no. Entonces, ¿quiénes son los países que tienen un solo partido controlando la asamblea? Cuba, Nicaragua, bueno, Nicaragua tiene oposición, Venezuela, ¿verdad? Corea del Norte, Vietnam, la República Popular China, ni Rusia. No, Rusia no. Rusia tiene el Partido Comunista fuerte. Rusia Unida, que es el partido del presidente Putin, pero la oposición es el Partido Comunista. Y todavía tiene partidos pequeños que tienen al 2, 3, 4 congresistas en la Duma, y permite que, o sea, es que no hay, a excepción que sea dictadura, aquí, vea, en estos países que he mencionado, que haya un solo partido que controle el Parlamento. Ahora bien, hay que pensar en la legitimidad, no solo en la legalidad. Pausa comercial y regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en este análisis, y es que la pregunta es la siguiente: ¿es constitucional o inconstitucionalidad que Nuevas Ideas llegue a tener 60 diputados y diputadas? Ronald Umaña, por favor. Es inconstitucional, igual que la candidatura del presidente Bukele, igualito. La Constitución dice que nuestra Asamblea Legislativa tiene que ser pluralista. ¿Y qué es pluralismo? Tener igualdad de oportunidades para accesar al poder. ¿Hay igualdad de oportunidades en una asamblea de 60, que 60 las tenga un solo partido? No, no. Eso es fascismo. ¿Te acordás que hace más o menos un mes y medio quizás discutimos aquí con Marvin lo de la ley de Hunt, que la acaban de aprobar, y que yo te dije, ese es un método fascista que concentra el poder, y eso es fascismo puro? Por cierto, que te mandé un poema de una niña española que está hablando, el poema dice que, ¿cómo le explico yo a mi abuelo que se está reinstalando el fascismo de nuevo? ¿Cómo le explico yo a mi abuelo de que están matando gente de nuevo? ¿Verdad? Pero no, dice, no importa, dice mi abuelo, de todas maneras, ve la televisión, ve las noticias y llora, dice. ¿Ah? Y yo me pregunto, ¿en qué ganamos? Pero recuerdo a Antonio Machado, y Antonio Machado dice que ganamos en humanismo, ganamos en humanismo. Y eso es al final de cuentas lo que hacemos personas como yo. Ahora, Ronald, ya que desde ya se está cantando la reelección del presidente Bukele, una asamblea totalmente de nuevas ideas, esto se puede deber a diversas creencias que han surgido en los últimos tiempos. Estamos hablando de qué tanta importancia tiene el presidente Bukele respecto a otro tipo de situaciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque la misma encuesta plantea, del 1 al 4, si usted tuviera que darle importancia, ¿cuál marcaría? Y mire, 39.5% el presidente Nayib Bukele, después la religión 38.9%, posteriormente la Constitución con 20.6% y Nuevas Ideas muy atrás con 4.3%. Esto para algunos analistas refleja que el presidente es muchísimo más popular e importante que la misma religión. Ronald.
Fíjate que ahí hay datos, ese cuadro me pareció importante. El 4.3 te dice que Nuevas Ideas no vale nada en este país como partido político. ¿El presidente puede sobrevivir sin Nuevas Ideas? Claro, se puede hacer otro partido, se puede quedar sin partido, y tiene el ejército, ese va a ser su partido político. La Constitución me dice que la cultura política de nuestro país es pobre. Y lo más simpático es la del 38.9. Bukele le gana a las religiones según esto. Pero lo importante y a lo que quiero llegar con este cuadro es lo que dicen los troles ahora, a lo que te quieren inducir. Hoy nos están diciendo que Bukele es más famoso que Jesucristo, que Bukele es el nuevo Jesucristo, es el enviado que va a venir a salvar esta tierra. Alguien puso, debería ser el presidente de América, Bukele es un enviado de Dios. Como quien dice, es el otro, el nuevo hijo de Dios, o sea, el que va a venir a sustituir a Jesucristo. Ay, por cierto, sí. Solo para complementar eso, Ronald, se le pregunta a la población de las siguientes frases, ¿cuál se apega más a su opinión? La primera es que el presidente Bukele, es que es más importante la reelección que la Constitución, 25.1. Segundo, si voto por la oposición, retrocederemos, 20.6. Y aquí llama la atención este 12.7% que dice Bukele es un enviado de Dios. Y finalmente, con un 25.3%, Bukele no tiene comparación. Esto se complementa con su breve análisis, Ronald. Es que justo lo que te estaba diciendo. Es justo. Ahí hay dos cosas importantes. La barra roja que te dice que si votás por la oposición retrocedes, eso debieron haber entendido los partidos políticos viejos y debieron haber hecho un refresh interno para cambiar esa mentalidad y espero esa que sus imagen. candidatos estén entendiendo algo. Ojalá que estén viendo este programa. Y la de que Bukele es un enviado de Dios, de ahí se agarran los troles ahora para reafirmar lo que han venido haciendo. Porque esto es producto de la propaganda, de los troles, de los youtubers. Esto es lo que ha fabricado la fábrica de mentiras que tiene Bukele. Ellos han venido induciendo a las personas a que se vuelvan una secta, que sean sectarios, ¿verdad? Por eso hoy ya lo están diciendo claramente que Bukele es más famoso que Jesucristo, que Bukele es el nuevo enviado de Dios a la tierra, ¿me entendés? Entonces eso es producto de todas las mentiras que han dicho hasta hoy, y lo han hecho con dinero de la gente, porque todo ese platal que se gastan a diario para ser populares es tu dinero, es el dinero de Marvin, es su dinero, amigo, y el mío. Marvin, usted que es antropólogo, ¿tiene alguna explicación desde su disciplina eso que ha sucedido, que el presidente sea mucho más popular que las mismas religiones? Escuchándolo a usted, yo sugiero leer Jeremías 17, del 5 al 10, para responderse eso. Lo del hombre no... Sí. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y Jeremías establece... Pero óigalo bien, maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías. Y Jeremías lo habla porque lo más fácil de corromper es el corazón del hombre. El corazón del hombre. Y cuando Jehová quería castigar a Israel, le enviaba reyes. Y cuando Jehová estaba en armonía con Israel, porque Israel era un buen pueblo, era el gobierno de los jueces. Entonces, me sorprende a mí a veces cómo el salvadoreño se declara creyente, ¿no? Cristiano en su mayoría, ¿no? En este caso. Pero al igual que no leen la Constitución, tampoco leen la Biblia. Y esa es una situación, aunque le gusta repetir sin entender, de sepulcros blanqueados, que es la que, digamos, verdad, de la que adolece la sociedad, no solo salvadoreña, pasa desde Ronald Reagan, que fue el que utilizó a las iglesias cristianas evangélicas
como base política para ganar una elección. Y es ahí donde las iglesias se meten a la política orientando, ¿vea?, a sus votantes de quién está con la familia, quién está con, ¿vea?, con los valores cristianos o que son los valores conservadores, y que eso genera que los religiosos también caigan en el fanatismo de la política. Y lo que tenemos en El Salvador o sea, vamos a ver, que si Pablo de Tarso viniera al Salvador, las cartas que le escribió a los corintios nos las escribiría a nosotros, porque El Salvador parece Corinto. Cuando tú lees de lo que habla Pablo y cómo los regaña y cómo le llama. El salvadoreño está claro de que tiene que venir un Salvador, ¿verdad? Las iglesias hablan de un apocalipsis, de una segunda venida de Jesús. Y como bueno, este es un proceso que las iglesias llevan ya de 2000 años anunciando la venida. Entonces hay gente que quiere adelantar esa venida. Y ha pasado. Han habido iglesias que han dado fechas. Que incluso hubo una iglesia que alquiló una casa para que ahí viviera en Los Ángeles. Falsos apóstoles. En Los Ángeles, para que cuando Jesús viniera, porque ya venía tal fecha, y que él ahí iba a vivir, y la han alquilado o la han comprado, no sé. Entonces, como la gente no ve que venga ya la segunda venida de Jesús, la adelantan en su mente. ¿Verdad? Y esto obviamente no le hace bien ni a los políticos, ni al país, a nadie. Porque desde hace tiempo se decidió que los temas de la fe están aparte de la ciencia y están aparte de la política. Y van a quedar excluidos del Estado. Porque hay una cuestión en la historia, incluso aquí en El Salvador, durante 300 años, se estableció que la esclavitud estaba bien y que Dios así lo quería. Así lo quería. Y si vas a algunas iglesias en El Salvador, hay un espacio bastante alto entre el altar y las primeras bancas, porque era ahí donde se colocaban a los esclavos en El Salvador. Y se les decía en las homilías que su sufrimiento era la continuidad del sufrimiento de Jesús en la cruz, en la cruz, y que por lo tanto ese sufrimiento les estaba garantizando su ascensión al cielo cuando murieran. O sea, ellos iban a ser felices hasta muertos, mientras aquí tenían que seguir en eso. Y esa misma gente después aceptó que la esclavitud, pues estaba bien abolirla, y la abolieron, pero le exigieron a José Simeón Cañas que aceptaban la abolición de la esclavitud, pero había que indemnizarlos, porque ellos habían pagado por esas cosas, esos humanos. Sí, es cierto. Cosas. Y que los podían dejar en libertad, pero necesitaban una indemnización por lo que ellos habían pagado, porque no iban a haber pagado por esas cosas los humanos, y hoy dejarlos libres como que sin nada. Solo una cosa, José Simeón Cañas le decía cosas a... eran piezas. No, o sea, eran los dueños de los esclavos eran objetos. Sí, en aquel momento... Y lo tienen como prócer. Es que los dueños de los esclavos decían que ellos habían pagado por esas cosas. Sí, claro. El Estado me tiene que devolver lo que yo pagué por ellos, y entonces, para liberarlos. En la ley, José Simeón Cañas acepta para la liberación, y en la misma ley de 1823 está, va adjunta la indemnización a los dueños de esas cosas, los esclavos, esas personas. Entonces venimos de una sociedad que consideraba que los humanos eran cosas y los comerciaban junto con el ganado y los sacos de café y los sacos de añil. Te los cambiaban por vacas. Y esa sociedad es la que, pues bueno, también tuvo que entender que la esclavitud, Dios no estaba de acuerdo con eso.
pero lo hemos ido entendiendo en la medida que tenemos convulsión social, que tenemos guerra, que tenemos muertos, que tenemos alzamientos. Así ha sido El Salvador. Sí. Entonces, a mí no me sorprende el resultado de la encuesta, pero también sé cómo termina eso, porque así ha sido la historia. Entonces, lo que debemos de hacer es estar preparados para la eventualidad de la historia, que ya sabemos cómo va a desarrollarse y a ¿cómo se llama?, terminar, porque sí hay algo que también parece ser, es que nunca se ha podido detener cuando el salvadoreño establece que eso es lo que quiere. Sí. El salvadoreño lo va a hacer, y después obviamente vendrá otra generación de salvadoreños que no estará de acuerdo con lo que la generación anterior hizo. Vámonos a una nueva pausa comercial y regresamos con Criterios. Hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, ha sido un placer. Me agradó mucho la explicación antropológica que nos dio Marvin, hombre, porque aquellos eran esclavos por la fuerza. Hoy los salvadoreños se están volviendo esclavos por la comunicación. A puros troles y a puros youtubers los han esclavizado mentalmente. Y en aquel tiempo indemnizaron, ¿verdad?, a las personas esas. A los dueños. Ajá, claro. Hoy deberían de indemnizar a las personas que han tenido en la cárcel y han sido inocentes. Esos 7,000 que ya aceptaron, que lo soltaron, y los 15 o 20,000 más que todavía tienen. Gracias, Fernando, por todo. Gracias a Marvin. Marvin Aguilar. Y buenas noches a ustedes. Un gusto, buenas noches a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse, feliz inicio de mes y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.